Lupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza tajantemente la firma de la Carta de Madrid. Gracias, presidenta. La historia universal está repleta de episodios en los que la humanidad ha enfrentado momentos de profunda crueldad, originados siempre en la lucha de poder al amparo de la desigualdad que ha imperado en la sociedad. Sin duda, uno de los parteaguas de la historia por todas las consecuencias que generó fue el surgimiento del fascismo. Este movimiento político nació oficialmente la noche del 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci Italiani di Combattimento, grupo que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que había dejado no solo a Italia, sino a toda Europa sumida en una crisis política, económica y social. En 1925, Mussolini asumió todos los poderes y transformó el régimen parlamentario y democrático en un Estado totalitario regido por la falta total de libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento. Se convirtieron además en una referencia para los regímenes autoritarios de todo el mundo, en particular Adolfo Hitler, a quien Mussolini apoyó durante la Segunda Guerra Mundial y que junto con él ambos fueron derrotados en 1945. Dicho año conmocionó al mundo por la Segunda Guerra Mundial, que había terminado, pero hasta entonces la humanidad nunca había experimentado la muerte, la destrucción, el horror a tan gran escala. Con la liberación de los campos de concentración quedó al descubierto el horror perpetrado contra un grupo poblacional y otras minorías, haciendo patentes los vacíos provocados por la falta de un reconocimiento internacional de los derechos que posee cualquier persona por el simple hecho de existir, es decir, los derechos humanos. Como consecuencia, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preámbulo expresa un nuevo paradigma de derechos humanos libres de la miseria y del temor, con el derecho a disfrutar la vida con libertad de expresión y de conciencia, sentando las bases para proteger la dignidad humana a través del derecho. A partir de esa fecha y como producto de reiterados esfuerzos para ampliar la protección de todas las personas, los Estados parte de las Naciones Unidas han emitido otros acuerdos y tratados de carácter más específico para proteger los derechos de las niñas, los niños, las juventudes, las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas migrantes, las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de aquellas que por motivos de guerra han sido desplazadas forzosamente de su país. Para nuestra región, los retos en materia de derechos humanos no han sido menores. Durante el siglo XX, las dictaduras de derecha representaron para muchos países la implementación de ideas provenientes del fascismo clásico como forma de gobierno. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son algunos de los países de América Latina en los que se impusieron gobiernos totalitarios, antidemocráticos y ultranacionales de extrema derecha. Durante este periodo, cualquier persona con un pensamiento político progresista y a favor de la conquista de derechos y de un trato justo e igualitario para todas y todos era sometida a persecución, lo que causó el asesinato de sindicalistas, políticas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, etc. El pasado 2 de septiembre, algunas senadoras y senadores del PAN sostuvieron una reunión de trabajo con Santiago Abascal, presidente de Vox,
organización política de ultraderecha ligada a partidos europeos de igual filiación, que no reconocen la separación entre la Iglesia y el Estado y que tampoco reconocen derechos humanos, especialmente a las mujeres y a las minorías. En este encuentro realizado en este mismo Senado, se suscribió la Carta de Madrid, que entre otros despropósitos establece que la iberósfera es una comunidad de naciones libres y soberanas. Sin embargo, una parte de esta región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltraron en los centros de poder para imponer su agenda ideológica que está subyugando las libertades y derechos de las naciones con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. Vox es un partido extranjero que defiende principios radicalmente distantes de los establecidos en nuestra Constitución política y extremadamente cercanos al totalitarismo implementado por el fascismo. En palabras del propio Santiago Abascal, Vox es un partido que defiende la unidad nacional, que critica el estado de las autonomías, que cree que hay que reformarlo. Dice, estamos en contra de que existan parlamentos autonómicos. Nuestra propuesta es la transformación del Estado, de las autonomías, en un Estado unitario, políticamente centralizado, con un solo parlamento, con un solo gobierno y un solo tribunal supremo y administrativamente descentralizado. Pero no solo existen diferencias respecto a la organización del Estado. Vox sostiene posturas que atentan contra los derechos humanos. La alianza que hicieron pública algunos senadores y senadoras del PAN al adherirse a la Carta de Madrid es un eslabón más que ratifica que la doctrina de los conservadores, se acerca peligrosamente al fascismo, que recurre a la hipocresía, porque al tiempo que presume reivindicar la democracia, niegan la pluralidad política, dicen respetar los derechos humanos, pero hacen eco a las corrientes ideológicas que promueven el odio, el racismo y la intolerancia. Dicen defender la prosperidad y el desarrollo cuando preconizan un sistema económico por demás desigual, opresor y patriarcal. Prosperidad para un puñado a costa de empobrecimiento y marginación cultural y social. Gracias. Sí, Presidenta. Pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República rechaza tajantemente la firma de la Carta de Madrid emitida por un grupo político extranjero y suscrita en la sede de esta soberanía el pasado 2 de septiembre por senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, documento cuyo contenido es contrario a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, y que vulnera el derecho del pueblo mexicano a la autodeterminación de su forma de gobierno sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de soberanía. Senadora. Nunca este Senado del lado del opresor. Es cuanto. Senadora. Me ha pedido la palabra el senador Ricardo